Hola chiquitos, ¿cómo les va? Bueno, me alegra que les vaya todo muy bien. Disculpen hoy a la mañana que no pudimos tener clase en vivo. El tema es que, bueno, nada, se dio una situación que tuve que llevar a mi hijo a la mañana al dentista, así que, bueno, nada, se complicó a último minuto. Fuera de eso, bueno, les grabo justamente este video como para que poder continuar con la dinámica de la clase y bueno, nada, no perder esto que se viene dando. Les comento, sí, ya les afirmo que el próximo jueves vamos a tener clases sí normal, ya a la misma hora. Eh, el link, está pensando, porque siempre se genera problemas con el link. Me parece que lo que vamos a empezar a hacer es algo mucho más simple. Vamos a empezar a utilizar exactamente el mismo link. Yo lo voy a dejar publicado al link, nuevamente lo voy a republicar y en todas las clases vamos a utilizar exactamente el mismo link. Así ya no pierden, no tenemos que estar averiguando cuál es el nuevo link ni nada por el estilo. ¿Tá? Usamos ese mismo link, total siempre es válido ese link y los va a llevar a la misma clase. En cualquier caso, si llegan a tener problemas, obviamente me mandan un mensaje por WhatsApp y lo resolvemos de alguna manera. Bien, la clase pasada estuvimos hablando sobre el tema de el poder y las diferentes formas de ejercicio del poder. Y estuvimos viendo esas tres formas, que es la persuasión, la coerción y la manipulación, y vimos diferentes ejemplos sobre ese tema. Y lo que vamos a ver ahora puntualmente es la idea de autoridad, legitimidad. A ver, básicamente, cuando nosotros hablamos de poder y cuando hablamos de poder político, nosotros hablamos que o afirmamos que todos los poderes políticos tienen una autoridad, es decir, como representantes legales del Estado, ¿no? Por el cual nosotros vamos a ir ejerciendo este poder, nosotros se nos encarga, se nos confiere una autoridad. Y justamente esta autoridad viene de la mano, y se le dice autoridad puntualmente, porque viene de la mano de la ley. Es decir, es la ley quien marca, quien determina cómo se va a ejercer ese poder. Entonces nosotros podemos encontrar diferentes formas de poder. Tenemos el poder político, el poder, y dentro del poder político, el poder del presidente, el poder del gobernador, del intendente, el poder de un diputado, un senador, etcétera, etcétera, que son poderes esos que vienen digamos, emanan de la voluntad popular. Es decir, son cargos que se consiguen por medio del voto, ¿no? A través del ejercicio de la democracia. Entonces, en ese contexto, la mayoría no, la totalidad de los gobernantes o de los poderes políticos que nosotros encontramos siempre ejercen una autoridad determinada en función de la ley, que dice cuánto tiempo lo va a poder ejercer esa autoridad, cuál es la forma en cual se puede ejercer esa autoridad, qué puede hacer, qué no puede hacer, etcétera, etcétera. Así que la ley le va a ir dando forma a esa autoridad. Bien, pero el tema no termina ahí, porque también encontramos otras formas de poder, ¿no? Es decir, otras personas que ejercen el poder y en última instancia están ejerciendo una autoridad. Y me refiero puntualmente al policía, que no es elegido por votos, sino que llega a través de las estructuras de ingreso del Estado, vas a nota en la academia, hace el curso o la carrera, aprueba los exámenes correspondientes, cumple con los requisitos correspondientes y llega al cargo de policía que va a ejercer una autoridad. Obviamente también como autoridad va a ejercer en función de lo que la ley determine. El profesor, es decir, en mi caso, que también yo cumplí con los requisitos básicos que tenía que cumplir para poder ser profesor, este, para alegría de todos ustedes. Y a partir de ese momento me convertí en profesor y ejerzo una autoridad. Y esa autoridad tiene justamente la de determinar qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, cuánto enseñar, quién está aprobado, quién está desaprobado. Muchos conocieron ese lado mío. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que yo estoy hablando o a lo que hago referencia es que la ley determina la forma en cómo yo voy a ejercer esa autoridad. Y obviamente que esa autoridad, médico en el hospital, el intendente, el policía, etcétera, 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 lo que va a hacer en última instancia es determinar
Ahí está, se me abrió la puerta. Determinar la forma de ejercicio del poder. Bien, hasta acá. Hay otra palabra que siempre va de la mano del tema de la autoridad, que es la cuestión de la legitimidad. Autoridad y legitimidad van de la mano, pero no necesariamente siempre van a ir de la mano. Y ahí es donde nosotros tenemos y empezamos a encontrar problemas en el poder político. Es decir, cuando ustedes me conocieron aquella vez, yo sé que no se están olvidando de aquella vez que me vieron por primera vez allá en la Escuela Agrotécnica, la realidad es que nosotros, nadie vino a presentar y decir, bueno, a partir de ahora va a ser su profesor, lo tienen que obedecer porque es la autoridad de clase y sean buenos con él ni nada por el estilo. La verdad que yo me presenté solito, ustedes tomaron como cierto que yo iba a ser su profesor de ahora en adelante, y la verdad es que con el pasar del tiempo nadie ha cuestionado mi autoridad como profesor. Seguramente se deben haber acordado alguna que otra vez de mi pobre madre y de algún que otro pariente mío cuando he pasado algunas notas, no lo dudo. Pero fuera de eso, nadie me cuestionó a mí como profesor. Mi autoridad como profesor jamás estuvo en cuestión durante todos estos años. Ni al día de hoy sigue estando en cuestión. Y si yo digo blanco es blanco, y si yo digo negro es negro, y ustedes como que no lo cuestionan a eso. Es decir, que no hay un desafío, no hay un cuestionamiento a la legitimidad mía como autoridad. Y en este sentido, quiero recalcar, quiero recordar, nadie ha venido y me ha pedido a mí, por ejemplo, mi título como profesor, mi título universitario. Nadie me preguntó si yo había terminado la carrera o si había hecho la carrera. A ustedes le dijeron, bueno, este fulanito va a ser su profesor y ustedes lo aceptaron. Eso, la aceptación, es la legitimidad. Vamos a otro caso, muy claro, muy concreto. Presidente actual, vamos a un caso bien conocido, Alberto Fernández. Alberto Fernández, que es el presidente de la nación, elegido por voto, claramente elegido por voto popular, que cumplió con todos los requisitos de la ley, que hizo un traspaso de autoridad como corresponde, es decir, y se comporta como un presidente se debe comportar, es un presidente que yo en realidad no lo voté. Y es un presidente que en realidad no está dentro de mi estima. Pero, dejando de lado este tema, la realidad es que yo, y es más, muchísimos de los que son opositores a Alberto Fernández, no cuestionan la autoridad, la legitimidad de la autoridad de Alberto. Alberto Fernández llegó, presidente de la Nación, llegó por claramente voto popular mayoritario. No recuerdo ahora la diferencia de votos, creo que habían sido un 6%, 7% que sacó de diferencia con respecto al segundo candidato que fue Macri. Pero independientemente de eso, Alberto Fernández fue consagrado, fue declarado presidente de la Nación, ¿no? En el marco de lo que corresponde en la ley. Entonces, en consecuencia, nadie cuestiona la autoridad que tiene Alberto Fernández. Está bien, se acordarán de la madre de algún otro familiar cuando Alberto Fernández toma alguna medida que es poco popular o que agrada muy poco. En eso no hay problema, en eso estoy, digamos, no es que estoy de acuerdo, pero son las reglas de juego que tiene la democracia. Y en consecuencia, digamos, le rezarán algún que otro rosario en su nombre, acordándose muy bien. Pero fuera de eso, la realidad es que nadie ha salido a decir, este es un presidente ilegítimo, llegó por fraude electoral. No, todo lo contrario, nadie se ha quejado. Creo que no recuerdo realmente algún presidente de los últimos años que se hayan quejado de que haya sido un presidente ilegítimo. ¿Tá? Pero sí se dio la situación, y este es un caso muy puntual, que gracias a Dios no se ha repetido en la historia argentina, pero sí está muy presente, que fue el caso de la Rúa, el presidente de la Rúa en el año 2001. Cuando se produce la crisis económica, se agudizó la crisis económica en el año 2001,
en ese momento como presidente era de la Rúa, la realidad es que se produjo una legitimidad de la autoridad. No es que la crisis devino que él fue considerado un presidente ilegítimo o que haya llegado por fraude electoral, sino que en realidad la gente dejó de creer en la capacidad de la Rúa en poder manejar la crisis. Y eso provocó, eso derivó en una pérdida de legitimidad. Pero, repito, el origen de la pérdida de esa legitimidad no devino de un problema de que haya sido mal elegido o fraudulentamente o lo que sea, o que hubo sospechas de fraude o algo por el estilo. No. El problema de legitimidad que se le generó en torno a la imagen de la Rúa es que ya nadie lo quería como presidente. Así de simple. Nadie lo toleraba como presidente. Es así que esa pérdida de apoyo masivo por parte de la población, llevó a que el poder de la Rúa se viera socavado, es decir, se viera eliminado, en consecuencia termina cayendo por su propia ineficiencia o su propio peso, ¿no? Esa era una situación que hizo frente, digamos, puntualmente de la Rúa. Otro caso que yo recuerdo, que se me viene ahora a la memoria, es el caso de Tierno, cuando fue intendente de la ciudad de Santa Rosa. Estoy tratando de recordar el año en que fue elegido intendente, y si no me equivoco fue en el año 2007. Y duró muy poco en el cargo realmente, duró meses, no debe haber llegado, 3, 4 meses debe haber durado en ese cargo Tierno. Y el problema fue, en el caso de Tierno, es que no es que era un intendente que no fuera eficaz o no fuera un intendente, eh, digamos, que no cumpliera con su trabajo, sino que el problema es que generó muchísimo rechazo en la sociedad en general, la forma en cómo gobernaba la ciudad, la forma en cómo administraba la sociedad, esa sociedad santarroceña, ¿no? Y se lo tildó, históricamente se tildó a Tierno como una persona muy autoritaria, una persona que, digamos, poco respetuosa al espíritu democrático de nuestra sociedad. En consecuencia, se hicieron manifestaciones masivas, recuerdo ese año se daba continuamente, bueno, y duró en el cargo realmente muy poco tiempo. El nivel de rechazo que generó la elección de Tierno, que había ganado por voto popular, había llegado por voto popular de los santarroceños, por voto mayoritario, está bien. No es que fue abrumadoramente mayoritaria, pero de entre el voto dividido que había a lo largo de todos los candidatos a intendente de la ciudad de ese momento, fue el candidato más votado, lo cual no quiere decir que era abrumadoramente mayor. Creo que había sacado algo así del 30 y pico por ciento del total de los votos. Es decir, no es un número interesante, pero tampoco le dio mucho espacio para poder realmente ejercer la política como a él le hubiera gustado. La realidad es esa, es decir, Tierno termina siendo destituido de su cargo por el entonces gobernador Jorge, que, bueno, nada, inmediatamente llamó a unas nuevas elecciones en la ciudad de Santa Rosa, que sale elegido Torroba como intendente de la ciudad de Santa Rosa. Bien, recuerden, chiquitos, que no puedo saber ahora si van entendiendo o no van entendiendo los conceptos que vamos trabajando. Si llegan a tener alguna pregunta, algo que me quieran hacer, me mandan un mensaje. Bien, entonces, en ese sentido, el poder político va a ejercer una autoridad a lo largo de este territorio. Y obviamente que este poder político va a ejercer este poder, ¿no? A través de los medios o mecanismos que posee el Estado. Y obviamente para esto normalmente va a ser uso de dos herramientas o dos ramas del Estado, que uno va a ser el tema de las Fuerzas Armadas en su conjunto, como la policía, gendarmería,
prefectura, ejército, marina, bueno, etcétera, las Fuerzas Armadas en su conjunto, que son las fuerzas que imponen el orden interno. Y la palabra clave, yo siempre lo digo acá, es imponer. ¿Qué quiero decir yo con imponer? Que justamente no van a preguntar si quieren obedecer la ley o no, sino que en realidad este es el resultado de la voluntad del Estado, que va a imponer esta realidad en función de lo que la ley dice que tiene que ser el orden. Y obviamente, y acá va a utilizar las diferentes formas de ejercicio del poder, que uno va a hacer la persuasión, la manipulación en algunos casos, y hasta llega al caso de la coerción. La coerción, recuerden que es el uso físico de la fuerza, y que para eso nosotros tenemos una fuerza armada, ¿tá? Es decir, para eso tenemos diferentes fuerzas especializadas en lo suyo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de policía, estamos hablando de una fuerza de seguridad que está entrenada para el control de la sociedad civil, y cuando nosotros hablamos del ejército, estamos hablando de una fuerza armada para defensa de ataques exteriores de otros ejércitos. ¿Está? Es decir, que tienen propósitos completamente diferentes, tienen entrenamientos completamente diferentes, y el uso de la fuerza en cada una de las áreas va a ser completamente diferente. Obviamente, el ejército no anda haciendo trabajos de prevención, no anda haciendo un uso de la fuerza limitada quirúrgica, como se le suele decir. No, el ejército hace una fuerza, digamos, desmedida, hace un uso de la fuerza desmedida, usa bombas, usa, no sé, explosivos que son destructivos, y en cambio la policía no, hace un uso muy racional de la fuerza porque está haciendo control de una población civil. Perdón un segundito, voy a prender la luz que de golpe y porrazo se nubló y se puso todo oscuro. Bien, entonces, las Fuerzas Armadas, el Ejército, Marina, Aviación, hacen un control de la frontera hacia afuera del país, y la policía, prefectura hace un control de fronteras, y la policía hace un control, digamos, de cada una de las provincias. En esencia, básicamente esa sería la división. Sí, una división muy simple. Después, si quieren, podemos profundizar más estas divisiones. Y obviamente que cuando nosotros hablamos justamente de la cuestión de fronteras, es central poder entender esta idea de fronteras, porque la frontera no es un tema menor, es el tema. Históricamente ha sido el problema de disputa entre diferentes países del mundo, en la cual ha llevado a que, por ejemplo, países limítrofes se hayan peleado, y países no limítrofes también se hayan peleado. Ya lo estuvimos hablando, el caso de nuestro país con Inglaterra, que se han peleado por Argentina, o el caso, por ejemplo, de Gibraltar, que era el Peñón de Gibraltar, que es una extensión de tierra muy chiquitita, que debe tener 1,5 kilómetros de extensión, no más allá de eso, en la península ibérica, es decir, lo que es actualmente España, y Inglaterra se apoderó de eso. O el caso, por ejemplo, de cómo, esto es bastante gracioso, el caso de cómo una casa queda dividida por la mitad entre la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Es decir, no es un tema a la ligera la cuestión del trazado fronterizo, es el tema. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de delimitación de la frontera, es un tema muy serio que ha llevado en algunos casos a divisiones muy pacíficas de la frontera, pero en otros casos ha sido muy violenta. Y no es que ya se resolvieron los problemas fronterizos a lo largo del planeta. En este momento hay un problema fronterizo entre la India y China. Sí, para aquellos que no lo sabían, la India y China son países fronterizos, comparten un poco de frontera, y hay un problema muy serio en torno a dos zonas muy puntuales, entre China y la India, y se han estado agarrando no a tiros, porque justamente no han llegado a ese extremo de agarrarse a tiros. Lean las noticias, esto fue hace un mes y medio atrás, más o menos, no hace mucho. No se han agarrado a tiros literalmente, porque eso puede llegar a escalar en una guerra no deseada, pero sí literalmente se agarraron a trompadas. O sea, el ejército chino y el ejército indio se agarraron a trompadas. Eso es una cosa demencial. Si quieren, yo después les mando o les comparto los artículos de diario.
lo he seguido porque me ha llamado la atención. Se agarran a trompadas y con palos, es decir, cual si fuera una guerra de hace 200.000 años atrás. Bueno, es decir, sigue habiendo todavía problemas fronterizos entre países limítrofes. ¿Estamos? Pero bueno, es en función de la necesidad y en función de la fuerza de cada uno de los estados y de los intereses económicos creados en torno a eso, que bueno, van a ir delimitando cada una de esas líneas. Bueno, chiquitos, creo que hasta acá hemos tratado todos los temas que veníamos hablando, así que hasta acá vamos a llegar, vamos a hacer un corte acá y vamos a seguir la próxima semana. El jueves a las 10 de la mañana yo ahora publico el mismo link que utilizamos la última clase, ¿tá? Para la próxima clase. Hasta luego, chiquitos.